Viendo en el mundo, acá con la tecnología, la modernidad. Buenas noches, para el Blog Socialismo Peruano Mauta. Buenas noches a los amigos, amigas del blog Socialismo Peruano Mauta. En todo el mundo, sé que el tiempo lo tiene restringido, está un poco mal de la garganta, pero le vamos a molestar unas cuantas preguntas. En primer lugar, nos hubiera gustado preguntarle, tenía varias preguntas en el tintero. Una de ellas es, ¿por qué el problema de vanguardia? La renuncia, la crisis de vanguardia, fue el problema de personalismo, las ONGs, etcétera. Pero lo vamos a dejar para después, ¿no? El problema de vanguardia. En segundo lugar, Izquierda Unida. ¿Qué pasó con Izquierda Unida? Pero vamos a ir de frente al grano, ¿no es cierto? Al grano como los pollitos, como se dice siempre. ¿Sí? ¿Por qué el proyecto, tenemos que apoyar al proyecto de Ollantaytambo? Porque resume y expresa los perfiles, los rasgos fundamentales de un proyecto nacional. Siempre habrá aspectos particulares o detalles que no están presentes, pero en lo fundamental recoge la propuesta de Ollanta los aspectos fundamentales de un proyecto nacional. ¿Cuáles son esos aspectos fundamentales? Eh, construir un Estado autónomo. ¿Qué significa un Estado autónomo? Tiene dos dimensiones. Una, la dimensión cultural, histórica, epistemológica, ética, que significa un Estado que afirme que la población del Perú, esta sociedad, sus comunidades, sus pueblos, tienen la capacidad de construir una civilización del más alto nivel. En los siglos anteriores lo demostró esta sociedad. Y algunos de esos aspectos hasta ahora son valorados como maravillas del mundo. En los últimos siglos, como digo, se ha deteriorado a partir de la colonización y por lo tanto la colonización se convierte en una de las metas a superar, un rasgo que tiene que ser criticado teórica y prácticamente y superado. La colonización consiste en convencer a una sociedad de que no puede ser autónoma, de que no puede producir eh, conocimientos, no puede producir tecnologías, no puede producir soluciones a los problemas fundamentales, no solo de la humanidad en esta parte del planeta, sino de toda la humanidad. La colonización y la colonialidad consiste en que esperemos eh, que la solución la encuentren otras sociedades y que la importemos, aceptando de que la nuestra no puede producirlos, de que sus habitantes, sus intelectuales, sus científicos, sus trabajadores no pueden producirlos. Este es el aspecto cultural, ético de un proyecto nacional. Y esto tiene una expresión en la organización de la producción de bienes y servicios. Eh, como digo, la sociedad de los Andes, antes no había la sociedad peruana, hace 1000 años, 500 años no había, era la sociedad andino-amazónica, produjo bienes y servicios del más alto nivel mundial. En la biogenética está allí todavía, son logros que toda la humanidad ha disfrutado y que sigue buscándolos en nuestros países. La inteligencia peruana, la universidad peruana, el aparato intelectual, justamente se caracteriza por su colonialidad. No investiga, no recupera y no continúa la producción de esa eh, cultura, de esos conocimientos, de esa tecnología de nivel mundial, del primer nivel mundial. Estamos hablando con un catedrático, un doctor. ¿Qué pasó con Evaristo Yagua? ¿Está ahí inmerso? ¿Está dentro de Evaristo Yagua? ¿Sí? Porque lo que con este nombre propusimos fue eh, confiar en los pueblos del Perú. Fue una crítica no teórica,
necesariamente, explícitamente, sino práctica al colonialismo. La propuesta de aquel entonces era que el socialismo estaba hecho, que los europeos lo habían producido, tenía el nombre de marxismo-leninismo. Marx había producido lo fundamental de la propuesta para solucionar los problemas de la humanidad. Lenin había llevado esa propuesta a un nivel concreto, histórico, en la sociedad rusa y había dado lugar a la construcción de la Unión Soviética. A partir de ahí vinieron los desarrollos del Partido Comunista Chino, del Partido Comunista Cubano. En todos estos casos, la solución había que encontrarla allí. Evaristo Yaguar planteó una herejía. Vamos a buscarla en los pueblos del Perú. En ese momento se le llamó espontaneísmo. Desde mi punto de vista, fue una respuesta más bien pragmática a la pretensión de que en los textos de Marx, de Lenin o de Mao o de Fidel estaban las soluciones y que había que indagar en ellos justamente lo que correspondía a los problemas del Perú y del mundo en este momento. La sospecha que teníamos nosotros en ese tiempo era que no. Es una sospecha fundada por lo demás en una reflexión que está a finales de los años 50 y los 60, motivada por dos hechos. Uno, un hecho social y político, la emergencia de millones de campesinos indígenas en las comunidades, en la recuperación de su tierra. Eso emerge y se convierte en una realidad irrefutable que alimentó la literatura, que alimentó la poesía, que alimentó la novela, el arte en el Perú, y que no alimentó suficientemente la reflexión teórica. Sin embargo, ya está, eso aparecía claramente. Y por otro lado, los primeros cuestionamientos a esta supuesta solución universal que se difundió con el nombre de marxismo-leninismo. Ya había la sospecha de ese respecto. En mi caso, como muchos, estuvimos bordeando el tema teóricamente en nuestra relación con los profesores de antropología, específicamente con José María Arguedas. ¿En qué punto fundamental, en qué tema? El tema de si la cultura, si las ideas, si los mitos, si las creaciones culturales de los pueblos eran simples consecuencias derivadas, pasivas, como el marxismo-leninismo lo planteaba, el socialismo eurocéntrico lo planteaba en un de los primeros textos de Marx, no de los manuscritos, sino ya en la década de 1850, produce un texto Marx donde habla de infraestructura económica y superestructura cultural. En este texto aparece la cultura, las ideas, los mitos, las ilusiones, la imaginación como producto derivado, no como una variable capaz de jugar un papel transformador por sí solo, no como una variable independiente. En el caso del debate de esos años, de los años finales del 50, y particularmente el trabajo al lado de José María Arguedas, se planteó una tesis herética respecto de de lo que se llama el determinismo económico. Los factores culturales sí juegan un papel autónomo. Qué pena que en esos momentos, cuando militábamos en Vanguardia, no pudimos conversar. Han pasado como 40 años para poder... Efectivamente, Mariátegui es el primero que redondea esta idea, cuando dice el papel revolucionario del mito. Y en el desarrollo de esta tesis nos habla explícitamente de que los revolucionarios no son fuertes por su ciencia, sino por su fe. Y hay un trabajo explícitamente relacionado con el mito y la revolución y el papel de la imaginación como fuerza creadora, como fuerza revolucionaria. Para esto, por el caso de José María Arguedas, lo llevó a una militancia cultural. Toda su vida, después que se acercó y luego salió de la
las cercanías del Partido Comunista en 1940, él nunca vuelve a militar por esta discrepancia y se dedica íntegramente al trabajo cultural, convencido de que es una variable transformadora del mundo, y por eso la creación literaria, y por eso sus trabajos antropológicos, y por eso su trabajo de promoción de todas las artes, por eso su trabajo de educador y su dimensión de la construcción de una utopía política